Hola a todos. Hoy vamos a explorar algo realmente extraordinario. Tenemos delante unos textos que nos hablan de una cultura donde la palabra no es solo un medio para comunicarnos, es mucho más. Es la esencia misma del ser, el alma, el origen de la vida espiritual. Exacto. Vamos a meternos de lleno en el Aibú Rapita, que podríamos traducir como el fundamento de la palabra. Son los textos sagrados de los Biá guaraní del Guairá, allá en Paraguay. Textos recopilados con una paciencia infinita por León Cadogan a mediados del siglo XX. Y bueno, textos que se mantuvieron en secreto durante generaciones, ¿eh? Y eso es parte de lo fascinante, ¿verdad? Ese secretismo. Porque estos escritos nos abren una puerta a su cosmogonía, a su forma de entender el bien y el mal, y sobre todo a esa conexión increíblemente profunda entre el lenguaje y el espíritu. Vamos a ver cómo concebían la creación, el alma humana, la vida en comunidad, y todo articulado a través de esta idea de la palabra. Justo. Nuestra tarea hoy, digamos, será desentrañar esa centralidad del lenguaje, entender por qué para los Biá la palabra es alma, y cómo esa idea, pues, impregna toda su vida ética y espiritual, tal como lo reflejan estas fuentes que Cadogan, bueno, tuvo la suerte y la habilidad de recoger. Perfecto, pues empecemos por el principio, literalmente, la creación. Según estos textos, antes de que existiera nada de nada, en la oscuridad primigenia, una figura central, Niamandur Ruete, el creador, se creó a sí mismo. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Pues a partir de su propia divinidad, de su sabiduría inherente, que los textos llaman Cuarara. Y esto es un detalle clave, ¿eh? Porque esa sabiduría divina es la fuente de luz original, una luz que existía antes que el propio sol. Es, digamos, el poder creador en estado puro. O sea que no hablamos de una creación material al principio. Es más bien algo, no sé, como una especie de autoconciencia divina. Algo así. Podría interpretarse así, sí. Y lo primero que surge de esa sabiduría divina, de ese Cuarara, fíjate, no es la tierra ni el cielo, sino el fundamento del lenguaje humano futuro, el Aibu Rapita. Y junto a él, casi al mismo tiempo, nacen también el amor al prójimo, el Mborayú y el canto sagrado. Vaya, Espera. ¿El lenguaje humano se crea antes que los humanos y que el mundo físico? Eso, eso ya nos dice muchísimo de su importancia. O sea, no es algo que inventamos nosotros, es algo que nos precede, que viene de lo divino. exactamente. Esa es la idea central que lo cambia todo. El lenguaje no es una herramienta que usamos y ya. Es un don divino, un fundamento de la existencia misma. Y para entender esto bien, hay que prestar atención a algunas palabras mbia, que son, bueno, son cruciales. Adelante, que aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Primero, aibu. Mira, en el guaraní común puede significar simplemente lenguaje o incluso ruido. Pero en el contexto de estos textos sagrados, aibu se refiere específicamente al lenguaje humano inspirado, el que se usa en los mitos, en las plegarias. Vamos, el lenguaje con poder espiritual. Vale. Un lenguaje especial, no el que usamos para ir a comprar el pan, digamos. Eso es. Luego, y esta es quizás la palabra más reveladora, tenemos ñeng, o con una ligera variación fonética, ñeyei. Tiene una dualidad fascinante. Puede referirse a la palabra hablada normal, sí, pero ñeng, pronunciado de una forma particular, significa alma, o más precisamente, porción divina del alma. Es la palabra alma. Palabra, alma. O sea, son la misma cosa, lenguaje y alma. Están intrínsecamente unidas. Es la idea de que una chispa de la divinidad, que es palabra en su origen, reside en nosotros como nuestra alma. Y esto se refuerza con otra palabra, epi, que significa decir. Pero va más allá del simple acto de hablar, implica el principio vital mismo. Fíjate, la palabra para resucitar es epi, que literalmente se traduce como redimir el decir. Increíble. Entonces, la ecuación que surge es lenguaje sagrado igual alma igual principio vital divino. Hablar, en su sentido más profundo, no es solo comunicar ideas, es manifestar esa chispa divina que llevamos dentro. Tela. Has captado la esencia perfectamente. Y ese lenguaje sagrado, el Ayubo Porán,
las bellas palabras, que es el vehículo de estos textos, está imbuido de ese poder creador original, el Quarara. Un poder que, según cuentan, a veces puede incluso manifestarse físicamente. ¿Cómo? ¿De forma visible? ¿En serio? Sí, sí. Los textos describen cómo puede aparecer como llamas, tatayendi, en las manos o los pies de personas con una conexión espiritual especial, o también como una neblina sutil pero vivificante, tatachina, que emana de los dioses e infunde vida y vigor. Son como señales visibles de esa energía divina fundamental que es, en su origen, palabra. Llamas en las manos, neblina que da vida. Son símbolos muy potentes, ¿eh? De una energía espiritual que es lenguaje, en su raíz. Vale, si esta palabra alma viene de los dioses, ¿cómo llega a cada persona? ¿Cómo se individualiza? Pues aquí entra el papel de las principales divinidades. Ñamandú, el creador original, claro, pero también Caray, que está asociado al fuego sagrado de la palabra, Jacaira, dios de la neblina vivificante y la primavera, y Tupá, vinculado al agua y al trueno. Son ellos, estas figuras divinas, quienes envían porciones de esa palabra alma divina, la ñeñé, para que se encarne en cada ser humano al nacer. Y supongo que esto conecta con la idea del nombre, ¿no? Que en muchas culturas tiene un significado súper especial. Totalmente, pero aquí es particularmente profundo. Cuando nace un niño o una niña, un líder espiritual Mbia, llamado Burubischa, entra en comunicación con el mundo divino, digamos, para averiguar de qué dios procede la ñe específica de esa criatura. Y basándose en eso, le otorga un nombre sagrado, un nombre patronímico. Que no será un nombre elegido al azar, claro. Tendrá un porqué muy concreto. Para nada, ese nombre sagrado se llama Eri Moa. La traducción que ofrece Cadogan es maravillosa. Aquello que mantiene erguido el fluir de su decir. Fíjate qué imagen. El nombre no es una etiqueta externa, es la propia esencia de la persona, su conexión con lo divino, lo que sostiene y da forma a la manifestación de su palabra alma en el mundo. Es casi como su identidad espiritual fundamental, aquello que mantiene erguido el fluir de su decir. Es una de las definiciones de nombre más hermosas y significativas que he oído nunca, ¿de verdad? Define a la persona por su conexión con esa palabra alma original. Y esta idea de la ñe, de la palabra alma, ¿es exclusiva de los seres humanos en su visión del mundo o...? Buena pregunta. Y no es exclusiva. Y aquí vemos la naturaleza integradora, holística de su pensamiento. Los Mbia creen firmemente que los animales, y también las plantas, especialmente los árboles grandes, poseen ñeeye, tienen alma. También los árboles. Eso rompe con muchas visiones antropocéntricas que tenemos, ¿eh? Completamente. Los textos mencionan, por ejemplo, el alma feroz ñeeye pochi del lapacho, un árbol imponente cuya madera, precisamente por eso, evitan usar para construir casas. En cambio, hablan del alma dócil ñeeye marangatú del cedro que consideran el árbol sagrado de Ñamandú. Hay un reconocimiento de una esencia espiritual en gran parte del mundo vivo. Claro, reconocer un alma en árboles y animales cambia radicalmente la relación con la naturaleza, imagino. Pero antes mencionaste que esta idea contrastaba con algo. ¿Con qué? Sí, contrasta fuertemente con su concepción del mal, o mejor dicho, de la imperfección, encarnada en la figura de Mbai Poshi. A veces se traduce como el ser colérico o el principio del mal. Poshi significa ira, cólera, pero también imperfección, desviación del camino correcto. Creen que las almas de ciertos animales, si caen bajo la influencia de Mbai Pochi, pueden intentar desplazar la ñeye humana y apoderarse del cuerpo. Como una posesión. Que un alma animal expulse al alma humana. ¡Qué fuerte! Exacto. Consideran que esto es causa de ciertas formas de locura, de comportamiento violento, irracional. Refleja una lucha cósmica constante. La palabra alma divina, ñei, frente a las fuerzas del caos y la imperfección, pochi. Hay relatos recogidos por Cadogan donde un chamán debe intervenir ritualmente para expulsar esa alma animal invasora y restaurar la ñei original de la persona. Es una visión del mundo muy dinámica, sí, donde lo espiritual no es algo lejano, sino que está en constante tensión aquí y ahora. Vale, si la palabra es divina, es alma y está en lucha contra la imperfección.
Todo esto tiene que tener consecuencias directas en cómo vivir, ¿no? En la ética Mbya. El Aibu Rapita no es solo una colección de mitos fascinantes. Es, fundamentalmente, la guía para el Tecópora, que significa literalmente el modo de ser bueno o la vida correcta. Es el código ético y vital Mbya. Y si hay un Tecópora, una vida correcta, ¿cuál es su contrario? ¿Cómo lo llaman? Su opuesto es el Teco Achi, la vida imperfecta o el modo de ser defectuoso. Este concepto engloba todas las fallas humanas, las pasiones descontroladas, la envidia, la mentira, la pereza, el egoísmo, bueno, todo aquello que se desvía de los preceptos divinos transmitidos a través de la palabra sagrada. Y esta vida imperfecta, el Tecoachi, ¿tiene consecuencias más allá de lo puramente moral? Sí, sí. Creen que el Teco Achi es la causa raíz de muchas enfermedades, sobre todo las que afectan al ánimo, al espíritu. Aunque utilicen remedios naturales, plantas medicinales, lo que Cadogan llamó su medicina racional. Muy eficaz, por cierto. El tratamiento siempre va acompañado de invocaciones a los dioses. Reconocen que la curación profunda pasa por restaurar la conexión con el orden divino, por abandonar ese camino imperfecto. La raíz última de todo mal, físico o espiritual, es Poch. La cólera, la imperfección, el alejamiento de la palabra alma. Entiendo. La salud física y espiritual están totalmente ligadas a la conducta ética. Es lógico dentro de su sistema. ¿Y la comunidad qué papel juega? Al principio mencionaste que el amor, Mborayú, se creó junto al lenguaje. Ese es el otro pilar fundamental, el Mborayú. El amor al prójimo es esencial para el Tecópora. La vida Mbya es eminentemente comunitaria. El individualismo, tal como lo entendemos nosotros, no tiene cabida en su ideal de vida. La reciprocidad es la norma. Y esto se ve muy claramente en un precepto central. Compartir los alimentos, especialmente la cosecha, lo que llaman Tenbyu Awille. Compartir la comida como acto sagrado casi. Algo así. Podría decirse así, sí. Hay un pasaje muy elocuente recogido por Cadogan que dice algo como: ¿Solo dando de comer a todos? ¿Solo así? ¿Solo si nuestro primer Padre ve nuestro amor por todos? Alargará nuestros días sobre la tierra para que podamos sembrar una y otra vez. O sea, compartir no es solo una cuestión de supervivencia o generosidad, es una demostración activa de ese morayú de origen divino, y es lo que garantiza la continuidad de la vida y el bienestar de la comunidad bajo la protección de los dioses. Tiene una lógica poderosa, desde luego. ¿Y esta ética comunitaria cómo se refleja en sus normas, en su forma de gestionar los conflictos, en su derecho tradicional? Pues el sistema tradicional de justicia Mbya, descrito en las fuentes, está totalmente impregnado de esta visión. Los delitos como el robo, la calumnia o la agresión no se ven solo como un daño a un individuo, sino como una herida a la armonía del grupo, una manifestación de Teco Achi que rompe el orden basado en la palabra. Por eso, el objetivo principal no es el castigo, sino la compensación, restaurar el equilibrio roto. Entiendo. Buscar la reparación. ¿Y qué ocurre con las ofensas más graves? ¿Aquellas que quizá no se pueden compensar fácilmente? El homicidio se considera la transgresión suprema, irreparable. Quien quita la vida a otro ser humano ha destruido una encarnación de la palabra alma divina, una ñeei. Según los textos, ahí no hay compensación posible. El alma del homicida queda irrevocablemente bajo el dominio de Mbae Pochi, el principio del mal. Ha roto el vínculo más sagrado que existe. Es coherente con la idea de la palabra alma como esencia vital, claro. Entonces, si el camino es seguir el Tecópora, vivir esa palabra alma en comunidad con amor y reciprocidad, ¿hacia dónde lleva ese camino? ¿Cuál es la meta final, el objetivo último? El objetivo último es alcanzar un estado llamado Awije. Es una palabra compleja que implica perfección, plenitud, madurez espiritual, estar completo, realizado. Los mitos sobre la primera tierra y Bitenondé cuentan que sus habitantes originales, si vivían siguiendo perfectamente los preceptos divinos, no experimentaban la muerte como la conocemos. Que no morían. Entonces, ¿qué pasaba? Se evaporaban. Bueno, algo así. Se purificaban de tal modo que sus cuerpos se volvían etéreos, perdían peso y ascendían directamente a las moradas de los dioses, sin pasar por la muerte física. Era la culminación del Tecópora. Por el contrario, aquellos que transgredían las normas, los que caían en el Tecoachi, sufrían la metempsicosis.
Su alma reencarnaba en formas inferiores, animales o plantas. Era un estado llamado Awille Amboae, una perfección otra, es decir, imperfecta. Así que la vida es una búsqueda constante de esa perfección, Awille, para trascender la imperfección y la muerte. Y esto conecta con la idea de la tierra sin mal, ¿verdad? Ese concepto tan conocido de los guaraníes. Exacto. La búsqueda de la Ibi Maranei, la tierra sin mal, es un tema recurrente en la cultura guaraní en general, y para los Mia representa ese estado o lugar mítico libre de enfermedad, sufrimiento, muerte e imperfección. Es el horizonte último hacia el que se orienta la vida vivida según la palabra alma. Todo este conocimiento tan profundo, tan complejo, viene de textos que eran secretos. Has mencionado a León Cadogan, que lo recopiló. ¿Cómo consiguió acceder a ellos? Debió ser un proceso increíblemente delicado, ¿no? Lo fue, desde luego. Cadogan vivió muchos años entre los Mbiá del Guairá, pero no como un antropólogo distante, ¿sabes? Sino compartiendo su vida, aprendiendo su idioma a la perfección, ayudándoles en sus gestiones con el mundo exterior. Se ganó su respeto y, finalmente, su confianza. Fue entonces cuando algunos ancianos, líderes espirituales, los guardianes de estas ñe porá tenonde, primeras hermosas palabras, decidieron compartir con él este saber ancestral. Imagino que sintieron que era importante preservarlo, que quizás se estaba perdiendo. Sí, el propio Cadogan relata la preocupación que existía, tanto entre los Mbiá como en él mismo, de que estos grandes sabios murieran sin transmitir este conocimiento. De hecho, varios de los que le dictaron los textos fallecieron poco tiempo después. Hubo como un sentimiento de urgencia, de que era el momento de registrarlo para que no se perdiera para siempre. Y más allá de la labor increíble de Cadogan, ¿qué significa para los Mbiá hoy en día conservar esta tradición oral, esta cosmovisión tan particular en el mundo actual que les rodea? Pues significa una forma profunda de resistencia cultural. Pensemos en el contexto histórico. Siglos de colonización, presión para asimilarse, pérdida de tierras, discriminación. Aferrarse al Aibu Rapita, a la palabra alma, a su lengua sagrada, es una forma potentísima de afirmar su identidad, su conexión única con lo divino y con sus ancestros. Es mantener vivo su Teco Porá, su modo de vida comunitario basado en la reciprocidad, frente a un mundo exterior que a menudo les resulta hostil y ajeno. Es decir, no es solo preservar un conjunto de creencias antiguas, es mantener viva su propia forma de ser en el mundo, su identidad colectiva. Exactamente. Es un acto de autoafirmación constante. Incluso prácticas antiguas que pueden parecernos extrañas, como el culto a los huesos de los antepasados, los Ibirá y Kinga, que se guardaban con la esperanza de su resurrección, son testimonios de la fuerza y persistencia de esta visión del mundo centrada en la continuidad de la palabra alma más allá de la muerte física. Son formas de mantener el vínculo con el origen, con lo sagrado. Una resistencia silenciosa pero tremendamente poderosa, anclada en la palabra y la memoria. Si tuviéramos que destilar la esencia de todo lo que hemos explorado sobre el Aibu Rapita y la visión Mbiá, ¿cuál sería el mensaje clave? ¿Qué nos llevamos? Yo creo que lo más impactante es darse cuenta de que para esta cultura, tal como se refleja en estos textos, el lenguaje es infinitamente más que una herramienta de comunicación. No es algo que usamos, es algo que somos, en nuestra parte más profunda y esencial. Claro, es la palabra hecha alma, la Ñey, esa chispa divina que nos habita y nos conecta con el origen de todo, con Ñamandú. Es lo que nos da identidad, a través del nombre sagrado, el Erer Moá, esa imagen tan bonita de aquello que mantiene erguido el fluir de su decir. Y es la guía para la vida buena, el Teco Porá, que se fundamenta en el amor comunitario, el Morayú, y en la reciprocidad. Es una visión que da sentido a nuestra relación con toda la creación, reconociendo un alma, Ñey, en animales y plantas, y orienta toda la existencia hacia la búsqueda de la plenitud, Agulloy, y la superación de la imperfección. Una cosmovisión de una coherencia y una belleza poética impresionantes, de verdad, donde todo gira en torno al poder sagrado de la palabra, con mayúscula. Y nos deja flotando una pregunta, ¿verdad? Algo para darle una vuelta después de esta conversación. Sí, totalmente. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos, incluso nuestra forma de hablar en el día a día, si por un instante adoptáramos una perspectiva similar? Si consideráramos que nuestras palabras no son solo sonidos o signos en un papel, sino que llevan consigo una parte de nuestra esencia, que tienen un peso espiritual,
una conexión directa con quienes somos y con la comunidad que nos rodea. ¿Qué pasaría si sintiéramos que cada palabra realmente importa? Porque de alguna manera es un fragmento del alma.